Hola a todos. Bienvenidos a este viaje fascinante al mundo de la inteligencia artificial. La IA es una de las áreas más emocionantes y revolucionarias de la ciencia y la tecnología de hoy en día. Para que lo entendamos fácilmente, la IA busca crear máquinas que puedan hacer cosas que normalmente necesitan de la inteligencia humana. Desde carros que se manejan solos hasta asistentes virtuales, la IA está cambiando rápidamente nuestra forma de vivir, trabajar e interactuar con el mundo. En este video vamos a explorar la historia de la IA desde sus inicios hasta la actualidad. Descubriremos cómo las ideas de unos pocos se convirtieron en la realidad que vivimos a diario. La IA ya no es cosa de películas. Está presente en nuestra vida diaria de muchas maneras. Cuando buscamos algo en Google, usamos un traductor en línea o recibimos recomendaciones en plataformas como Netflix, estamos interactuando con sistemas que usan IA. Estos sistemas aprenden de muchísimos datos y utilizan métodos sofisticados para mejorar con el tiempo. A medida que la IA evoluciona, podemos esperar un impacto aún mayor en nuestras vidas. Para entender bien el presente y el futuro de la IA, es importante mirar atrás, a sus orígenes. En este viaje al pasado, exploraremos los momentos clave, los pioneros y los desafíos que le han dado forma a la IA. Desde las primeras ideas hasta los avances más recientes, examinaremos cómo la IA ha evolucionado a lo largo de las décadas. Prepárense para descubrir cómo las ideas de unos pocos se convirtieron en la realidad de hoy en día, y cómo la IA sigue moldeando nuestro futuro. La idea de crear máquinas inteligentes ha fascinado a la humanidad durante siglos. Desde los mitos griegos de robots hasta las máquinas pensantes de las películas, siempre hemos soñado con la posibilidad de replicar nuestra propia inteligencia. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que la inteligencia artificial, como la conocemos hoy, comenzó a tomar forma. La Segunda Guerra Mundial y la creación de las primeras computadoras electrónicas sentaron las bases para una nueva era de innovación tecnológica. Filósofos y matemáticos comenzaron a explorar la posibilidad de crear cerebros electrónicos capaces de realizar tareas cognitivas complejas. Alan Turing, un brillante matemático británico, propuso la famosa prueba de Turing en 1950, un método para determinar si una máquina puede comportarse de forma inteligente, igual que un ser humano. El año 1956 marcó un hito crucial en la historia de la IA, la Conferencia de Dartmouth. Organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester, esta conferencia reunió a las mentes más brillantes en computación, ciencia cognitiva y matemática. Durante el verano de 1956, estos pioneros discutieron sobre la posibilidad de crear máquinas capaces de simular todos los aspectos del aprendizaje y la inteligencia humana. El término inteligencia artificial fue inventado por John McCarthy durante esta conferencia, marcando oficialmente el nacimiento de la IA como un campo de investigación independiente. La conferencia de Dartmouth no solo le dio nombre al campo de la IA, sino que también estableció una agenda de investigación ambiciosa. Los que asistieron a la conferencia creían que la IA podría lograr grandes avances en áreas como el lenguaje natural, la resolución de problemas, el aprendizaje automático y la robótica. Después de la conferencia de Dartmouth, hubo una explosión de actividad en el campo de la IA. Los investigadores, motivados por el optimismo y la emoción de un nuevo campo, comenzaron a desarrollar los primeros programas de IA. Uno de los primeros programas de IA notables fue el Logic Theorist, creado por Allen Newell, Herbert Simon y J.C. Shaw en 1955. Este programa, considerado por muchos como el primer programa de IA real, fue diseñado para demostrar teoremas matemáticos utilizando lógica simbólica. Otro programa pionero fue el General Problem Solver, GPS, también desarrollado por Newell, Simon y Shaw en 1957.
El GPS fue diseñado para ser un programa de resolución de problemas más general, capaz de resolver una variedad de rompecabezas y juegos, utilizando una técnica llamada análisis de medios y fines. Estos primeros programas de IA, aunque básicos para los estándares actuales, demostraron que las computadoras podían hacer tareas que antes se creían exclusivas de la inteligencia humana. A pesar del optimismo inicial, los investigadores de IA pronto se dieron cuenta de que crear máquinas realmente inteligentes sería mucho más difícil de lo que pensaban. Los primeros programas de IA tenían limitaciones en términos de potencia de procesamiento, memoria y capacidad de aprendizaje. Además, los investigadores se enfrentaron a desafíos fundamentales relacionados con la representación del conocimiento, el razonamiento de sentido común y la comprensión del lenguaje natural. Estos desafíos, que siguen siendo relevantes hoy en día, llevaron a un periodo de desilusión y crítica hacia la IA, conocido como el invierno de la IA. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la investigación en IA nunca se detuvo por completo. Un pequeño grupo de investigadores continuó trabajando en los problemas fundamentales de la IA, preparando el camino para los avances que vendrían en las décadas siguientes. Los años 60 y 70 marcaron un periodo de intensa exploración en la inteligencia artificial, con un enfoque particular en los sistemas basados en conocimiento. Los investigadores se dieron cuenta de que para crear máquinas verdaderamente inteligentes era esencial dotarlas de un conocimiento profundo del mundo. Surgieron los sistemas expertos, diseñados para imitar la toma de decisiones de expertos humanos en campos específicos. Estos sistemas utilizaban reglas y heurísticas para procesar información y proporcionar soluciones a problemas complejos. Un ejemplo notable fue Dendral, desarrollado en la Universidad de Stanford, que podía identificar estructuras moleculares a partir de datos espectroscópicos. Dendral demostró el poder de la inteligencia artificial en la química orgánica y allanó el camino para otros sistemas expertos en medicina, finanzas y otros campos. A pesar de su éxito en áreas limitadas, los sistemas expertos demostraron ser difíciles de escalar. Codificar el conocimiento humano de manera explícita resultó ser una tarea compleja y laboriosa. Durante este periodo, la lógica simbólica dominó la inteligencia artificial. Los investigadores creían que la inteligencia humana podía copiarse mediante la manipulación de símbolos y reglas lógicas. Sin embargo, esta aproximación tenía sus limitaciones. La realidad a menudo es desordenada y ambigua, difícil de representar mediante reglas precisas. El problema del marco, planteado por el filósofo John Searle, planteó un desafío fundamental a la inteligencia artificial simbólica. Searle argumentó que las máquinas que manipulan símbolos no tienen una comprensión real del significado y la intención detrás de esos símbolos. Este debate sobre la naturaleza de la inteligencia y la conciencia continúa hasta el día de hoy. A pesar de los desafíos, la inteligencia artificial simbólica sentó las bases para el desarrollo de lenguajes de programación lógica y sistemas de razonamiento automatizado. La capacidad de comprender y generar lenguaje humano natural se consideró un componente esencial de la inteligencia artificial. Los investigadores se centraron en desarrollar sistemas de procesamiento del lenguaje natural capaces de traducir idiomas, comprender textos y mantener conversaciones. Se crearon los primeros chatbots, como Elisa y Sechardlu, que podían mantener conversaciones simples con humanos. Elisa, desarrollado por Joseph Weizenbaum en el MIT, utilizaba técnicas simples de coincidencia de patrones para simular la terapia rogeriana. A pesar de su simplicidad, Elisa sorprendió a muchos con su capacidad para generar respuestas aparentemente humanas. Sechardlu, desarrollado por Terry Winograd en el MIT, podía comprender comandos en lenguaje natural y manipular objetos en un mundo virtual. Estos primeros sistemas de procesamiento del lenguaje natural demostraron el potencial de las máquinas para interactuar con los humanos utilizando el lenguaje natural.
pero también revelaron los desafíos de la comprensión semántica y la ambigüedad del lenguaje. El auge de la robótica y la visión artificial surgieron como campos de investigación prometedores dentro de la inteligencia artificial, con el objetivo de crear máquinas capaces de percibir e interactuar con el mundo físico. Se desarrollaron los primeros robots móviles, como Shaky en el Stanford Research Institute, que podían navegar por entornos simples y realizar tareas sencillas. Shaky combinaba la percepción visual, la planificación de rutas y la manipulación de objetos, sentando las bases para la robótica autónoma. La visión artificial también experimentó avances significativos, con el desarrollo de algoritmos para el reconocimiento de patrones, la detección de bordes y la segmentación de imágenes. Estos avances permitieron a las máquinas ver y comprender el mundo visual de manera más sofisticada, sentando las bases para aplicaciones como la inspección industrial, la navegación autónoma y el diagnóstico médico por imágenes. A pesar de estos avances, la robótica y la visión artificial todavía se enfrentaban a importantes limitaciones en términos de potencia de procesamiento, sensores y comprensión del contexto. La década de 1980 presenció un resurgimiento del interés en las redes neuronales, un enfoque de la inteligencia artificial inspirado en la estructura del cerebro humano. A diferencia de la lógica simbólica, las redes neuronales aprenden a partir de datos, ajustando las conexiones entre nodos para mejorar su rendimiento en tareas específicas. Este enfoque, conocido como conexionismo, permitió a las máquinas aprender patrones complejos y realizar tareas como el reconocimiento de voz y la clasificación de imágenes con una precisión sin precedentes. Un avance clave fue el desarrollo del algoritmo de retropropagación, que permitió entrenar redes neuronales multicapa de manera eficiente. Este algoritmo, desarrollado por Geoffrey Hinton y sus colegas, revolucionó el campo del aprendizaje automático y allanó el camino para el desarrollo de redes neuronales más profundas y complejas. El auge de las redes neuronales impulsó el desarrollo del aprendizaje automático, un campo de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente. El aprendizaje automático se convirtió en una herramienta poderosa para analizar grandes conjuntos de datos, descubrir patrones ocultos y hacer predicciones. La minería de datos, un campo estrechamente relacionado, surgió como una disciplina clave para extraer información valiosa de grandes bases de datos. Estos avances fueron impulsados por el aumento exponencial de la potencia de procesamiento de las computadoras y la disponibilidad de grandes conjuntos de datos, lo que permitió a los investigadores entrenar modelos de aprendizaje automático más complejos y precisos. El aprendizaje automático encontró aplicaciones en una amplia gama de campos, desde el diagnóstico médico y la detección de fraudes, hasta la personalización de la experiencia del usuario en línea y la optimización de procesos industriales. Durante las décadas de 1980 y 1990, surgieron figuras influyentes que hicieron grandes aportes al campo de la IA, impulsando la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Geoffrey Hinton, considerado el padrino de las redes neuronales, lideró el regreso del conexionismo con sus investigaciones sobre algoritmos de aprendizaje profundo. Yann LeCun, pionero en el campo del aprendizaje profundo, desarrolló la arquitectura de redes neuronales convolucionales, conocidas como CNN, que revolucionaron el reconocimiento de imágenes y la visión artificial. Joshua Bengio, otro pionero del aprendizaje profundo, hizo contribuciones fundamentales a las redes neuronales recurrentes, o RNN, y al procesamiento del lenguaje natural. Judea Pearl, un destacado investigador en inteligencia artificial, desarrolló la teoría de redes bayesianas, un marco probabilístico para el razonamiento bajo incertidumbre, que tuvo un impacto significativo en la IA y otros campos. Estas figuras, junto con muchos otros investigadores e ingenieros talentosos, sentaron las bases para la revolución de la IA que estamos presenciando en la actualidad.
A medida que la IA avanzaba, también capturaba la imaginación del público, apareciendo en películas, libros y programas de televisión que exploraban tanto sus posibilidades como sus peligros potenciales. Películas como 2001, Odisea del Espacio, de 1968, y Blade Runner de 1982 plantearon preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la ética de la IA. La franquicia Terminator, desde 1984 hasta el presente, exploró los riesgos potenciales de la IA fuera de control, mientras que películas como Air, de 2013, examinaron las complejas relaciones entre humanos e IA. La IA en la cultura popular a menudo reflejaba las ansiedades y esperanzas de la época, mostrando tanto la promesa de la IA para resolver problemas como el temor a sus posibles consecuencias negativas. Estas representaciones, aunque a menudo ficticias, alimentaron un debate público sobre el impacto de la IA en la sociedad, un debate que sigue siendo relevante a medida que la IA se vuelve cada vez más poderosa. El siglo XXI ha sido testigo de un progreso sin precedentes en la IA, impulsado por la convergencia de varios factores clave. La explosión del Big Data, con cantidades masivas de datos generados cada segundo a través de Internet, dispositivos móviles y sensores, proporcionó el combustible para el desarrollo de algoritmos de IA más sofisticados. Al mismo tiempo, el aprendizaje profundo, un subcampo del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con múltiples capas, experimentó un resurgimiento gracias a la disponibilidad de datos masivos y la potencia de procesamiento. El aprendizaje profundo demostró ser excepcionalmente eficaz en tareas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática, superando a los enfoques tradicionales de IA. Estos avances se tradujeron en una ola de nuevas aplicaciones de IA, desde asistentes virtuales como Siri y Alexa, hasta coches autónomos y sistemas de recomendación personalizados. La computación en la nube revolucionó la forma en que se desarrolla, implementa y accede a la IA. Las plataformas de computación en la nube, como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, brindaron acceso a recursos informáticos a gran escala, incluidos procesadores potentes y grandes conjuntos de datos, lo que permitió a las empresas y desarrolladores de todos los tamaños aprovechar la IA. Esto democratizó el acceso a la IA, haciendo que las tecnologías de IA avanzadas estuvieran disponibles para una audiencia mucho más amplia. La IA en la nube impulsó el desarrollo de nuevos modelos de negocio y servicios, como el aprendizaje automático como servicio y la plataforma como servicio de IA. Estos servicios permitieron a las empresas integrar fácilmente capacidades de IA en sus productos y operaciones, sin necesidad de invertir en infraestructura o experiencia especializada. La IA ha pasado de ser un campo de investigación a una tecnología transformadora con un impacto profundo en nuestra vida diaria. En el cuidado de la salud, la IA se utiliza para diagnosticar enfermedades, desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la atención al paciente. En finanzas, la IA impulsa algoritmos de comercio algorítmico, detección de fraudes y gestión de riesgos. En el transporte, la IA es fundamental para el desarrollo de coches autónomos, la optimización del tráfico y la logística. En el comercio minorista, la IA impulsa sistemas de recomendación personalizados, análisis de clientes y gestión de la cadena de suministro. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la IA está transformando diferentes industrias y sectores. A medida que la IA continúa evolucionando, podemos esperar un impacto aún mayor en nuestras vidas, desde la forma en que trabajamos y nos comunicamos hasta la forma en que abordamos los desafíos globales como el cambio climático y la atención médica. A pesar de su enorme potencial, la IA también plantea importantes desafíos éticos y sociales que deben abordarse. El sesgo algorítmico, la privacidad de los datos, la responsabilidad y el impacto en el empleo son cuestiones críticas que requieren una cuidadosa consideración. Es esencial garantizar
que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de manera responsable, ética y transparente. Los gobiernos, las empresas y la sociedad en general deben trabajar juntos para establecer marcos éticos, directrices y regulaciones para el desarrollo y la implementación de la IA. El futuro de la IA está lleno de promesas y desafíos. A medida que la IA continúa avanzando, es crucial fomentar un diálogo abierto y continuo sobre su impacto en la sociedad y trabajar para garantizar que la IA se utilice para el bien común. A lo largo de su historia, la IA ha estado marcada por momentos decisivos. Uno de los primeros hitos fue la prueba de Turing, propuesta por Alan Turing en 1950. Esta prueba evaluaba la capacidad de una máquina para comportarse como un humano. Otro hito fue el Logic Theorist en 1955, desarrollado por Newell, Simon y Shaw. Este programa demostró teoremas matemáticos utilizando lógica simbólica. La conferencia de Dartmouth en 1956 marcó el nacimiento oficial de la IA. En 1966, Joseph Weizenbaum desarrolló ELIZA, un chatbot que simulaba la terapia rogeriana. En la década de 1980, el resurgimiento de las redes neuronales y el desarrollo del algoritmo de retropropagación marcaron un punto de inflexión en la historia de la IA. Este enfoque, inspirado en la estructura del cerebro humano, permitió a las máquinas aprender patrones complejos a partir de grandes cantidades de datos, impulsando el desarrollo del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. El siglo XXI ha sido testigo de una aceleración sin precedentes en la IA, impulsada por la explosión del Big Data, la disponibilidad de una enorme capacidad de procesamiento y el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo cada vez más sofisticados. La IA está transformando rápidamente nuestra forma de vivir, trabajar e interactuar con el mundo que nos rodea, con aplicaciones en áreas como la medicina, las finanzas, el transporte y el entretenimiento. Sin embargo, a medida que la IA se vuelve más poderosa, también plantea importantes desafíos éticos y sociales. El sesgo algorítmico, la privacidad de los datos, la responsabilidad y el impacto en el empleo son cuestiones críticas que requieren una cuidadosa consideración. Es esencial garantizar que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de manera responsable, ética y transparente. A lo largo de este viaje por la historia de la inteligencia artificial, hemos visto una evolución impresionante. Desde sus inicios como un sueño de replicar la inteligencia humana, la IA ha recorrido un largo camino, lleno de desafíos, descubrimientos y avances tecnológicos que han cambiado nuestra comprensión de lo posible. Desde la prueba de Turing hasta el desarrollo del aprendizaje profundo, la IA ha superado obstáculos y ha desafiado constantemente los límites de la computación. Hemos visto cómo la lógica simbólica abrió el camino para el conexionismo y cómo la explosión del Big Data impulsó el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático cada vez más sofisticados. La IA ha pasado de ser un campo de investigación para pocos a una tecnología que está en todas partes y que está transformando nuestra vida diaria. Desde asistentes virtuales y carros autónomos hasta diagnósticos médicos más precisos y experiencias personalizadas en línea, la IA está presente en casi todos los aspectos de nuestra sociedad. A medida que la IA continúa evolucionando a un ritmo acelerado, es crucial reflexionar sobre los desafíos éticos y sociales que plantea. El futuro de la IA se ve emocionante y lleno de posibilidades. Los avances en áreas como la computación cuántica, la robótica blanda y la neurociencia prometen llevar la IA a niveles de sofisticación increíbles. Imaginemos un futuro donde la IA ayude a resolver los problemas más urgentes de la humanidad, desde la cura de enfermedades hasta la lucha contra el cambio climático. Imaginemos un mundo donde la IA nos permita automatizar tareas repetitivas, liberando tiempo para la creatividad, la innovación y el desarrollo personal. Sin embargo, para que este futuro sea positivo y beneficioso para todos, es fundamental que el desarrollo y la implementación de la IA se guíen por principios éticos sólidos.
Debemos asegurarnos de que la IA se utilice para el bien común, respetando la dignidad humana, la privacidad y la justicia social. La IA no es un fin en sí mismo, sino una herramienta poderosa que puede utilizarse para construir un futuro mejor. Depende de nosotros, como sociedad, asegurarnos de que esa herramienta se utilice de manera responsable, ética y en beneficio de toda la humanidad. El futuro de la IA está en nuestras manos.